Alta la vara me dejó con la presentación. Bueno, yo un poco empiezo a trabajar en el equipo con Guille porque esto va un poco en la intro que voy a hacer con unas diapos que voy a compartir, porque hay otra perspectiva de trabajo y otra forma de pensar la ciencia y la investigación en general, ¿no? Entonces yo, si bien vengo de las ciencias más duras, trabajo siempre con politólogos, con economistas, siempre, digamos, con una crítica a la idea de la neutralidad y de la objetividad de los datos, digamos, del positivismo en el que terriblemente aún está envuelta gran parte de la ciencia. Y bueno, es por eso que yo empecé a trabajar con Guille hace ya mucho tiempo, principalmente a partir de analizar los datos. Ellos realizaron una encuesta de uso de tiempo en el año 2010 y en función de hacer todo ese análisis de la encuesta de uso de tiempo, que ahora vamos a ver, es una de las principales herramientas que sirve para cuantificar digamos, todas estas cuestiones que vivimos, que están enunciadas en la economía feminista, un poco ahí como negociando con ese lenguaje más econométrico o más cuanti, que muchas veces es el que está esta idea de que si algo no se mide, no existe, ¿no? Entonces, un poco con un equipo que la verdad que trabajo muy bien, me gusta mucho, yo soy como una estadística rebelde, la que trabajo bien con otros profesionales, cuando generalmente los estadísticos tienen conflicto. Yo me gusta trabajar siempre, y por eso después estudié demografía, ¿no? En la demografía se piensa que un número es un problema social y es de ahí que, bueno, encontré como un nicho de continuidad en hacer demografía. ¿Por qué les comento esto? Porque voy a arrancar, ¿puedo compartir, Guille, su pantalla? Sí. A Sí, sí, ver. sí. Bueno, comparo toda mi pantalla porque es más fácil. Sino una pestaña. No tengo nada a ocultar. Lo único, no los puedo ver a ustedes mientras presento. No, salvo que lo tengas en PDF. O que ¿Lo tenés en PDF? A ver, espérame. ¿Lo están viendo ahora? ¿Ustedes? No. No. O están viendo mi pantalla. Y lo convierto a Para, PDF. Allá. no vemos nada, en realidad. Ni a mí. A vos sí, pero tu Ah, bueno, pantalla está no. bien. Sí, sí. Espérenme. Todas las caras, no la pantalla. Bueno, esperad que lo guardo como PDF y veo si lo Guardalo puedo como abrir como PDF. PDF porque no me gusta no verlos. Es como horrible. Ujú. Bueno, denme 5 minutos. Ahí va. Esto lo editamos. Bueno, a ver ahora. Ujú. Sí, Ya por no favor, le. edítalo esto. Los problemas técnicos. Me encanta porque Lu hablaba de programación en R y después el Meet la vuelve. Claro. Bueno, cada Somos uno todos humanos. tiene sus limitaciones. Creo que ahí va. A ver. Ahí va. Bien. Eh, para. Ah. Sí, pero yo no los veo. No, pero pará. Agarrá el Sí, PDF. sí. No le des F5 al PDF. A ver, pará. Agarra tu PDF, Sí, no le des pantalla completa. ok. Hacele un zoom que ocupe casi toda la pantalla, digamos, pero no toda. Sí. ¿Sí? Lo dejo así que sí. Bueno, para que comparto de vuelta. Pero dale compartir una ventana. Una ventana. Bien. No sé, en la charla de Rinesi él decía que no había aprendido a compartir pantalla, así que yo me siento bien si Rinesi no comparte. ¿Ahí lo ven? Ahí lo vemos como lo ves vos. Digamos. Bien, pero a ver ahí si yo puedo volver. Claro, tengo que ir y volver para pasarlo igual, me parece. Claro. O sea, pero mientras vos te manejes sin minimizar ninguna de las dos ventanas, pasás, digamos, de un lado al otro. De hecho, cuando nos estás viendo a nosotros, Ujú. ves tu pantalla chiquita, ¿no? Sí, la veo. Bueno, si te aparece un cartel medio que te lo hace oscura, dale a ignorar. Sí, ahí lo vi, lo ignoré ya. Ahí vamos. Creo que ahí Bueno, va. con lo cual puedes ver lo que estás presentando, digamos. No puedes pasarlo desde el Meet, tienes que volver al PDF, pero bueno. Bueno, Ves. pero ahí los veo, porque si no me es horrible no ver a nadie cuando doy clases. Bueno, la idea un poco es arrancar con cómo surge la idea de repensar la economía desde el feminismo, ¿no? Cómo surge cuando en general lo que se empieza a hacer es pensar la ciencia de otra manera,
digamos, como para darle un marco teórico a lo que vamos a ver. ¿Sí? Vamos a terminar viendo por ahí resultados que son cuantitativos, los resultados de 2 encuestas de uso de tiempo, una que hizo el equipo de Guille, que yo me incorporé después en el año 2010, y después lo que hicimos nosotros con un convenio con la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia de Santa Fe, hicimos una encuesta de uso de tiempo para todo lo que es el sistema científico-tecnológico de Santa Fe. Un poco también, más allá de que esta consultoría surge como interés de la provincia, nuestra línea de investigación iba un poco a ver esta cuestión de evaluar ciertas brechas que tienen que ver con el uso del tiempo frente a distintos niveles educativos o situaciones que se supone o en el imaginario pensamos que tienen que venir a subsanar esta inequidad en la distribución del uso del tiempo, ¿no? Entonces, un poco nos resultó bastante interesante que terminamos con algunos interrogantes en la primera etapa de trabajo y esta consultoría nos permitió como un poco seguir profundizando en la línea en la que veníamos generando hipótesis. Bueno, inicialmente, a ver, esperen que voy a cerrar el PowerPoint porque si no vuelvo al PowerPoint. Ahí va. Bueno. Inicialmente lo que se plantea es que la ciencia es una ciencia que es única, que es una explicación que, si bien es una explicación del mundo que genera un subgrupo de este mundo, de esta población, habla sobre todo, digamos, habla sobre todos y todas, piensa un mundo neutral, descorporizado, asexuado, en el que se supone que no quedan en lo que nosotros producimos ni marcas de clase, ni hay una idea desde dónde estamos investigando, ¿no? Esa es una idea que es la que atraviesa la economía que ustedes vieron al inicio con Guille, una economía que piensa las cosas de un modo, entre comillas, racional, en el que con ecuaciones que maximizan o minimizan o postulan ciertas cuestiones estarían solucionando relaciones humanas, ¿no? Entonces, justamente esa idea de lo neutral, no hay un cuerpo, no hay un deseo que atraviesa la idea de qué es lo que querés estudiar, qué es lo que querés hacer, si querés trabajar, si querés ser padre, si querés ser madre, ¿no? Eso parecieran ser, como se dice en el debate de Popper y Adorno, cosas extracientíficas. Entonces, si pudiéramos, a través de la investigación pensada como esto de volver a experimentar o de seguir trabajando o de hacer jugar el conocimiento científico dentro de la misma comunidad, se irían limpiando esas ideas que afectan o atraviesan de manera errónea y no ideal el hacer investigación, ¿no? Entonces, este conocimiento se presenta justamente, como decía, como universal, objetiva y sobre todo apolítica, digamos, que es algo muy interesante verlo en los libros de economía, que siempre con Guille vemos los ejemplos que introducen y cómo todo un contexto socioeconómico no aparece cuando, por ejemplo, se postulan modelos que tienen que ver con la reincidencia en un delito y la pena, por ejemplo, con un modelo lineal, que la verdad que es una aproximación de la más simple, un modelo que intenta explicar una realidad con unas variables que ya tienen detrás una elección política al momento de decir, bueno, yo voy a usar los años que una persona estuvo en prisión y la reincidencia, pero no me voy a poner a pensar el contexto ni el gobierno que estaba en ese momento, porque todas estas cuestiones serían extracientíficas, ¿no? Entonces la cuantificación en sí misma se plantea como objetiva y, bueno, absolutamente no lo es, ¿no? Pero muchos y muchas aún siguen adhiriendo a esa idea o esa concepción de ciencia. ¿Qué sucede con el género? En el caso de las mujeres encontramos como una doble exclusión, ¿no? Como mismo sujeto y de epistemológico, como el sujeto con el que vamos a trabajar, con el que vamos a pensar qué le pasa, qué diferencias tiene, y también, bueno, como sujeto político, y en ese mix como también el sujeto productor de ese conocimiento, porque nos pasa a través de la historia de la economía, que si bien hay todo un movimiento que empieza a rescatar, digamos, la autoría de las mujeres, encontramos esa doble exclusión, o sea, como que no vamos a producir conocimiento ni tampoco vamos a aparecer como autoras, ¿no? Entonces, aparecen varias economistas feministas, acá están los nombres de algunas de las frases, fíjense, unas Norma Blázquez Graf, que tiene un libro muy bonito. Entonces, ¿por qué aparece también, digamos, una forma de hacer ciencia, una forma de pensar la economía? Porque se produce un conocimiento situado, ¿no? Entonces vamos a decir, bueno, yo me paro desde acá. Y yo en eso encuentro también, digamos, yo pienso, digamos, el otro día había un debate
estábamos trabajando con una colega en un programa de radio y decía, bueno, hay feminismos que son, que son neoliberales. Entonces yo no quise profundizar porque es un programa de radio, pero lo que le dije, no, yo no creo que el feminismo, o sea, para mí intrínsecamente el feminismo es antineoliberal, ¿no? Entonces, bueno, se produce un debate en lo que uno piensa que es como si uno se autodefine feminista y lo que se piensa que es el feminismo, ¿no? Entonces, entran esos debates que también tienen que ver con situarse a la hora de producir conocimiento, y esto empieza a aparecer incluso en cosas que parecen muy sencillas, como escribir la investigación en primera persona, que es algo que siempre pareció estar como mal. Yo en estadística sigue siendo de esa manera, se piensa, se hizo, se hace, como si hubiera un ser, no sé, superior volando, que es el que viene y hace esa investigación que nosotros no tenemos nada que ver. Y a mí siempre me hace, bueno, un autor que a mí me encanta, que ustedes lo conocerán, que es Barsaski, de alguna manera tiene unas frases que me parecen hermosas y que creo que en esa línea es donde yo considero que el feminismo es intrínsecamente antineoliberal y es una contradicción ser feminista y ser neoliberal. Estudiar solo la tendencia más probable implica resignarse a ella y es respetar las reglas del juego impuestas en buena parte por intereses humanos no objetivos, nos guste o no. Y como dice Oscar, como no nos gusta nada, pero nada, preferimos buscar para construir los otros futuros más deseables, menos probables tal vez, pero sin duda es posible. Me gusta el menos probable como estadística, ¿no? Entonces, un poco es cuando se marca lo que hay que investigar, se marca cómo es la economía, cuando aparece esta cuestión del consenso que Guille lo ha planteado, bueno, esto es lo que se investiga, esto es lo que no, y ahí es donde se esconde toda una parte de la economía hacia adentro del hogar, que pensemos, yo estaba justo hablando de los censos, que no es hace mucho, por ejemplo, que en la fuente de información aparece el hogar como un núcleo de información. Si no me equivoco, fue en el censo del 47, por ejemplo, donde se empieza a registrar la composición del hogar. Antes eran individuos, ¿no? Individuos justamente, incluso previo a ese censo se piensa en los censos que son liberales, ¿sí? Que son censos que tienen otros intereses. Cuando aparece lo social empieza a aparecer esa figura, bueno, el hogar, cómo se construye ese hogar, cómo son las relaciones hacia adentro de ese hogar. Es cuando juega y cuando más empieza a aparecer la economía feminista. Bueno, este es un fragmento de la tesis de Amaya Pérez Orozco, por eso lo traigo, o sea, el hecho de que ella plantea cómo tiene una dicotomía cuando plantea decir, bueno, me voy a meter, yo trabajaba con ciertas mujeres, hablando de la experiencia de estas mujeres, que no soy yo. Entonces es cuando se empieza a plantear cómo, primero, un debate de muchas mujeres es cómo poder plantear problemas que no nos pertenecen sin adueñarse de una voz, digamos, que no es nuestra. Y de alguna manera ella encuentra que como que su marco teórico en el que se puede parar es la economía feminista. Y justamente plantea algo interesante, este fragmento sí me gusta, dice, ninguna mujer estuvo contratada para limpiar mi casa, que es una disyuntiva que tenemos muchas feministas, pero sí tuve una beca para lucubrar durante 4 años. No me planteo terminar trabajando remuneradamente en ninguna de las profesiones feminizadas que componen el suelo pegajoso, que como diremos atrapa a tantas mujeres. Cuando he cruzado fronteras ha sido por deseo y con papeles. Esta frase también atraviesa mucho el feminismo porque la economía feminista, vamos a ver que en esa digamos, primero, digamos, el soporte de la economía es la mujer, y esa mujer muchas veces tiene como soporte una mujer migrante. Se da con mucha frecuencia como una especie de cadena de precarización o de exclusión que es con las mujeres, y es doblemente con las mujeres migrantes que muchas veces dejan sus propias familias para trabajar y son increíblemente pobres de tiempo. Entonces se plantea, bueno, yo soy una privilegiada en los márgenes del occidente capitalista, esclava del salario, y que siente en carne propia la precarización de la existencia, ¿no? La economía feminista también en este punto lo que plantea es como que también es muy fuerte en el hecho de poder repensar la configuración de la vida, de alguna manera, ¿no? Porque hasta que aparece la economía feminista, el pensar las tareas no remuneradas, o plantearse, por ejemplo, el hecho de bueno, hacia adentro del, bueno, esto es una cosa como un poco una nota de color, ¿no? Pero las mujeres cuando muchas veces plantean, yo no tengo tiempo cuando tengo hijos, tengo que coordinar las tareas con alguien, y yo lo hablaba con una amiga, y decíamos, bueno, pero pará, es un sistema también, porque si no uno, como sucede con todo el neoliberalismo, que la lucha se la carga uno a nivel individual, como si fuera uno a uno que tenemos que negociar estas cuestiones, cuando hay un sistema que no te deja otra opción que esa, porque no hay un sistema de cuidados, porque con Guille lo hemos trabajado, hay muy pocas, si no es una o dos,
empresas o fábricas en Rosario que tienen un sector de guardería. Entonces, bueno, no hay mucha opción. Y aparece esto, bueno, cuando negociamos, y según la economía más clásica, vamos a negociar a ver quién gana más, va a salir el hombre, porque entonces él tiene un mejor salario, y se genera un círculo en el que entonces no hay posibilidad de deseo, no hay posibilidad de romperlo, porque las mujeres entonces no van a salir, no ocupan espacio, tienen jornadas reducidas, y se reproduce entonces una lógica de exclusión y desigualdad para las mujeres. Entonces, bueno, es la economía feminista la que, bueno, fíjense, acá lo pone ella misma, dice, ¿por qué el feminismo en otra perspectiva crítica de la ortodoxia neoclásica y su correlato político neoliberal? Porque es un lugar desde el que se puede cuestionar el conjunto del mundo en que vivimos, esto de pensar también como un cuestionamiento de la construcción de la vida, es bastante un punto de quiebre. Si bien plantea que no es el único, ni tampoco el mejor, es el que ella encontró, incluso, fíjense que lo plantea como un momento de paralización política, ¿no? Cuando nosotros escuchamos también a Corina Rodríguez Enríquez, que es una economista feminista de Argentina muy conocida, ella también tiene como una especie de crisis en relación a la idea de la economía, y encontrar este nicho, como yo, por ejemplo, lo pude plantear en relación a la demografía, hace en ella, digamos, una posibilidad de expresión y de construcción, ¿no? Entonces, de alguna manera, pensando en general cómo fuera de la economía y en general cómo influye el género sobre métodos, sobre conceptos, sobre teorías, sobre la forma en la que está estructurada, que nosotros sabemos, por ejemplo, que en el CONICET tenemos una base de becarias muy grande que va desapareciendo hacia la punta de la pirámide, o sea que estamos yendo directamente que en esa construcción de la ciencia, que por un lado es el CONICET, pero no es toda la ciencia, ¿no? Encontramos eso en las mujeres, cuando hacemos la encuesta de uso de tiempo, encontramos cómo las vidas de las mujeres se ven afectadas con la maternidad en relación a su carrera y cómo no sucede con la vida de los hombres. Bueno, es una cuestión que se retroalimenta de los temas que estas mismas investigadoras trabajan y desde su propia vida, ¿no? Y de alguna manera también reproduce esquemas y prejuicios sociales de género y todos los otros, porque la ciencia está atravesada por una concepción de clase, e incluso es muy difícil encontrar investigadores o investigadoras que se autoperciban como trabajadores, ¿sí? Eso también lo hemos sondeado ahí con Guille, pero generalmente la idea de considerarse trabajador o trabajadora se encuentra como algo peyorativo, como si hubiera algo más de vocación, que bueno, siempre nos termina hundiendo esa idea de pensar en la vocación. Entonces, bueno, lo que plantea, hay una epistemología feminista, ¿no? Que piensa, bueno, ¿qué es lo que realmente es un conocimiento válido? ¿Quién es el que determina qué es lo que se investiga o no, de alguna manera? Y la economía feminista, situada dentro de lo que es la idea de una ciencia con perspectiva feminista, introduce muchos cambios. Yo esto lo voy a pasar un poquito rápido porque quiero meterme más en economía, sobre todo por la hora, pero se plantea, por ejemplo, la crítica a los marcos de interpretación, ¿no? Trata de salir de lo que es una abstracción que sucede en la economía, este hombre que está parado y parece que no hay ningún tipo de cuestiones, o sea, esas cuestiones o variables que influyen, las elijo y son dos y no interactúan y nunca la política se puede convertir en una variable, entonces es extracientífico. Hay lógicas dicotómicas, o sea, donde trabajas vos, trabajo yo, y profundamente deshumanizado, como no hay una idea, bueno, capaz que trabajo yo que gano menos, pero porque quiero que vos te quedes con tu hijo, por ejemplo, el padre se queda y trabaja. Bueno, no está esa lógica, ¿no? Porque si él y yo nos manejamos, o fueran una pareja no heterosexual, claramente, pero si nos manejamos con que alguno de los integrantes de la pareja va a maximizar un cierto rendimiento y no pensamos en todo lo que compone esa estructura del hogar, bueno, entonces hacemos la ecuación, nos sentamos y va a salir a trabajar vos porque yo tengo ciertos conflictos. Y pareciera un poco que estamos diciendo algo que está subsanado y no es así, los datos lo demuestran, y hemos con Guille vivenciado también muchas veces cuando mandan, ¿cómo se llama?, avisos pidiendo empleo, y aún seguimos viendo que en determinadas edades no piden mujeres. Entonces, bueno, eso sigue pasando. Los datos dan cuenta de a veces que no hay un avance, un correlato entre lo que uno puede vivir en la calle a lo que uno vive después cuando lee esos números, ¿no? Entonces, aceptan la influencia de un valor político y social como algo válido, como algo que alimenta y retroalimenta. Díganme si no escuchan, pero mi perro está indignado por algo. Bueno. Y interrúmpanme si quieren, ¿eh? Interrúmpanme un poco porque si no es re monótono. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien, Luz. Ya se lo escucho a Renato ahí. Renato, Reclamando atención. pero
Pero Renato es mío, o sea que siempre está de acuerdo con todo, Renato. Bueno. Bien, entonces, y bueno, aparece una idea que es re interesante, que es la de objetividad fuerte. Es decir, bueno, hay una objetividad que existe, que es la de meter todas estas cuestiones dentro de la investigación, que se pensaban estas científicas, y hacerlas jugar. Y en ese marco, ¿no?, aparece la economía feminista. En relación a estas preguntas, son preguntas que nos hacemos como para pensar otro panorama de cómo podría haber sido la ciencia o ciertos planteos si la mujer hubiera jugado otro rol, ¿no? ¿No? En qué medida el orden patriarcal, digamos, afecta la realización de las mujeres, si la ciencia consideramos que sigue siendo androcéntrica o no sé cómo lo ven ustedes, no sé en las cuestiones que trabajan, veo que todos trabajan en alguna cuestión científica, así que, o de docencia, por ejemplo. Y bueno, todo es un poco como para pensar qué otro panorama hubiéramos tenido o podríamos tener si esto se modificara, ¿no? Igual voy a saltar un poquito esto y quiero pasar a este punto. Bueno, hay un punto que es importante, que es un punto que tiene que ver con que siempre que alguna disciplina hace algún tipo de avance, aparece algún tipo de disciplina paralela, similar, como conciliadora, ¿no? Frente a la idea de la economía feminista aparece la economía con perspectiva de género. La economía con perspectiva de género tiene una idea, que justamente esta frase es de una filósofa, que es agregar mujeres y mezclar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Empezamos, bueno, pero si los cuadros aparecen las mujeres. Bueno, empezamos igual yo tengo colegas que aún plantean la desagregación, por ejemplo, de género en ciertas tasas y todo, en la actividad económica, pero bueno, más allá de eso, que quiero decir, porque a veces parecía como, ya está todo bastante igual, ¿por qué seguimos con eso? Y no es tan así, ¿sí? Entonces, esta idea de agregar mujeres y mezclar es más lo que se llama una economía con perspectiva de género, que viene a plantear, bueno, como casi como crucemos los datos por la variable género, ¿sí? Que inicialmente, si lo hacemos con los datos que tenemos hasta ahora, vamos a estar hablando en realidad de la variable sexo, no género. Si pensamos, por ejemplo, ahora el censo 2010 o la EPH creo que también lo va a hacer, vamos a empezar a preguntar la autopercepción de género y el sexo al nacimiento, por lo menos eso es la cédula actual censal. Entonces vamos a poder también empezar a jugar con eso, ¿no? Con todo una cosa que siempre charlo con mis alumnos que me parece súper interesante es cuando empieza a aumentar la esperanza de vida de las personas trans, cómo vamos a poder empezar a cuestionar lo que son roles impuestos a las cuestiones biológicas en su trayectoria de vida, ¿no? Porque generalmente estamos en una esperanza de vida más alta porque lamentablemente las personas trans tienen una esperanza de vida alrededor de los 35 años, por lo cual no podemos estudiar a veces una trayectoria laboral comparada con mujeres, con hombres, a ver qué es lo que pasa, ¿sí? Con otras identidades sexuales, ¿no? Entonces aparece esta idea de, bueno, hagamos que aparezcan las mujeres y entonces lo que hacemos ahora es, bueno, está esta idea de modelo asimilacionista, ¿sí? Entonces, y otra en las frases de Harding, añadir mujeres, y otra filósofa, Hewitson, lo complementa, dice, y revuelva, como decir, bueno, es una receta en la que metemos esta cuestión femenina, pero lo importante es que damos respuesta, o sea, lo importante o lo que no es disruptivo, es que damos respuesta a esta cuestión utilizando las teorías disponibles, o sea, no cuestionamos el marco teórico, no cuestionamos la misma terminología que se usa. Hoy en día cuando se pregunta si uno hace un trabajo, dice por afuera del trabajo no remunerado, es decir, cuando se quiere captar la actividad para el mercado, se toma el trabajo de poner entre paréntesis debajo de la pregunta sin incluir el trabajo no remunerado o las tareas de cuidado y hacia adentro del hogar, ¿no? Entonces, todo eso es todo un cuestionamiento. Y aunque nos parezca una pavada, la inclusión de ese tipo de preguntas, de ese tipo de cuestiones, siempre fue un debate y fue un largo camino para ir incluyéndolas en las fuentes que son las más importantes, que a pesar de que para nosotros investigadores son fuentes secundarias, porque no son las que nosotros generamos, una fuente primaria sí sería para nosotros las EUT en las que trabajamos, porque somos los dueños, digamos, de alguna manera de ese dato, pero no sucede así con los censos, con las encuestas, que están pensadas principalmente con una función del mismo sistema estadístico nacional, pero que después los investigadores las tomamos para evaluar algunas hipótesis, ¿no? Es peligrosa de alguna manera la economía con perspectiva de género, porque sucede que parece la respuesta a algunas cuestiones, pero a veces se limita solamente a aparecer en los cuadros o en algún tipo de medidas, incluso sin que esto después tenga un correlato político
o que se plantee una política pública en relación a esos resultados. Entonces siempre hay que estar atento, cuando los temas también son muy tomados por ciertos organismos internacionales, a veces caen y dejan de ser disruptivos y se asimilan y pierden cierto poder en lo que es el mismo reclamo que les dio origen, ¿no? Por un lado, bueno, en la economía neoclásica tenemos la ausencia física de las mujeres en sus instituciones, sus departamentos, sus clases, sus manuales, la ausencia de marco teórico, ¿no? Entonces también es eso, empezar a ver cómo aparece su misma voz, ¿no? De alguna manera. Bueno, algunas cuestiones yo voy a pasar, porque tengo un poco de ciencia, pero quiero empezar con otras cuestiones. Por acá hay un ejemplo que me parece interesante, que es un curso que yo hice, por eso no sé si vamos a subir este video, un curso que yo hice que, por ejemplo, plantea algunas cuestiones que con Guille hemos planteado así como repensarlas, ¿no? Los trabajos no remunerados suponen el 53% del Producto Bruto Interno, ¿no? Siempre hemos debatido el tema de monetizar el tiempo, ¿sí? La métrica de monetizar el tiempo es darle un valor. ¿Con qué se le da valor a ese tiempo? Es toda una cuestión. O sea, ¿con qué lo hago? Principalmente la mayoría de lo que llevan la medición del tiempo a los productos brutos lo hacen a través de la hora de la empleada doméstica. Por lo cual, hay todo un supuesto ahí que parece inocente, que parece ser una medida multidimensional de pobreza, parece toda una medida muy interesante que genera algún ruido. No estoy diciendo que no, porque hay ideas de rentas básicas, que también hablan hablado con Guilla algo de eso, que son potentes. Pero el peligro es decir, bueno, entonces tiene un costo. Y bueno, puede llegar a haber una puja por pensar cómo se puede tercerizar ese trabajo, y no, quizás eso incluso vaya en detrimento de la idea de la distribución de las tareas, ¿sí? Entonces, esta medida aparece muchísimo, pero seguimos trabajando con la métrica del PBI, que ustedes vieron que hay otras, y cuando hagan economía ecológica van a descubrir que hay otras formas de pensar la economía, y el debate un poco como que se achica en vez de agrandarse, ¿no? Entonces aparece esta idea como vinculada a lo que es el feminismo domesticado, ¿no? Que aparece ahí, que aparece muchísimo, e incluso entre las mismas investigadoras podemos ir viendo qué corrientes hay, de las que siguen teniendo una posición más de reclamo, a quienes ya es casi como una cosa políticamente correcta, digamos, plantear ciertos indicadores o posiciones en relación a la economía feminista y al feminismo en general. Bien, entonces. Ahí está participando Maca en el chat. A ver, porque Tiene un par de ideas que están piolas. Sí, pero aparte hablen, córtenme, si no hablo todo el tiempo yo. Yo aprovecho para preguntar algo que me queda en el tintero. Con esto del feminismo domesticado, ¿ese feminismo no sería así neoliberal o en realidad es que no le tendríamos que decir feminismo a eso? Lo que preguntar, pero se me cortó la conexión, ahora vuelvo a preguntar, no sé. Es que en realidad no sé si llegaste a escuchar cuando se dio este debate con una referente de lo que es el estudio del feminismo, y bueno, la autopercepción de ciertos grupos es de que es feminismo. El tema es que si uno piensa, cuando entramos acá a esto, por ejemplo, en esta misma diapo, la economía feminista es una corriente de pensamiento heterodoxo preocupada por visibilizar las dimensiones de género, de la dinámica económica y su implicancia para la vida de las mujeres. Entonces, la economía del cuidado contribuye en el debate feminista, que piensa cómo es la reproducción social y cómo se reproduce esta desigualdad. Para mí no hay manera de ser neoliberal y pensar el feminismo, porque hay una opresión sobre la mujer que el neoliberalismo necesita para su funcionamiento. No es un daño colateral del neoliberalismo, es la base de la construcción y de la reproducción de su fuerza de trabajo. Por lo cual, pero me parece que lo digo desde el lugar de que, bueno, quien se quiera sentir feminista lo puede plantear. Yo desde mi concepción de feminismo no podría pensar. Me parece que incluso cuando uno plantea este feminismo domesticado, es la idea de, bueno, ciertos organismos, ciertos lugares que tienen que marcar el tilde de cumplir con ciertas cuestiones vinculadas al feminismo, estos grupos se lo facilitan. ¿Sí? No vamos a cuestiones de fondo, sino que vamos a cuestiones más superficiales, y estos grupos le facilitan, porque parece que pueden dar charlas, que pueden hablar de tales cuestiones, y no modificamos cuestiones de fondo. Entonces, para mí, no es posible un feminismo neoliberal. Pero bueno, habrá quien se sienta feminista neoliberal y yo no puedo interferir en su autopercepción, digamos. Es un debate más que interesante. Es más que interesante. Aparecen
cuando hablamos de los liberales, por ejemplo, la concepción de liberal, quién es y quién no, entonces uno descubre que no, que la definición que utilizan no es la que en la práctica ejercen. Bueno, es un tema interesantísimo, digamos. Pero si el feminismo se acotase solo a discutir las desigualdades entre géneros, pero no a discutir que los trabajos de reproducción de la vida están subsumidos como a la acumulación de capital, sí podría ser, si a eso le ponemos feminismo, solo la discusión de la distribución de tareas entre géneros, porque podrías dejar las tareas de reproducción asignadas por clase más que por género. O sea, hay corrientes que proponen como, no sé, que esa medición del feminismo la hacen como cuántos CEOs tenemos en las empresas que son mujeres o... Claro, pasa que hay una cuestión. Sí. Ahora cuando sigamos avanzando, vos vas a ver que vos tengas una fuerza de trabajo disponible es porque hubo una mujer detrás que alimentó, y es una mujer, a ese trabajador, que dejó de salir al mercado de trabajo para cuidarlo, alimentarlo. Por lo cual, no sé si es separable hablar de desigualdades y de economía por separado, pensar, bueno, ¿qué otras desigualdades? O sea, no encuentro la forma de escindir algo de una de otra pero hay visiones. Yo encuentro que el neoliberalismo tiene una opresión. Podría pasar que en algún momento se corriera de las mujeres y el sujeto oprimido, por ejemplo, que sucede en la doble exclusión que tienen los migrantes, fuera un migrante. Bueno, nosotros las mujeres no hacemos más nada, y entonces habría algún sujeto de opresión, digamos, ahí hay un sujeto que va a ser el oprimido para el funcionamiento del sistema, por lo cual, para mí también el feminismo está atravesado por una cuestión que tiene que ver con lo étnico, por lo cual no hay manera que yo piense en desigualdades y no piense en neoliberalismo, por lo cual mientras yo esté planteando una diferencia, digamos, la discordancia con la desigualdad, voy a tener una discordancia para mí con el neoliberalismo, porque el neoliberalismo se basa siempre en la desigualdad. Entonces, como que no encuentro la manera de escindir desigualdad y no habría forma de que alguien piense en reivindicar a las mujeres si no las reivindica desde el punto de vista económico. Qué sé yo, hay feminismos que dicen feminismos blancos, por ejemplo. Yo, la verdad, que no puedo pensar en un feminismo que no abarque a todas las etnias, por ejemplo. Pero bueno, son opciones. Yo no voy a decir que alguien no se puede definir feminista, sino que mi idea es como que es una idea que abarca todas esas luchas, la opresión en sí misma. Entonces, bueno, en el funcionamiento mismo del sistema está la opresión. Mientras yo tenga que mirar desigualdad, voy a caer indefectiblemente, para mí, en ser antineoliberal. Pero bueno, son miradas. Bien. De alguna manera, una palabra clave cuando nosotros trabajamos, que es la de construcción, que tiene esta forma de ir pensando un poco en no cerrar los debates, sino ir abriéndolos. Sí, igual quiero pasar un poco de ciencia porque si no vamos a llegar hasta acá. De ir abriéndolos. Entonces, a veces algunas de estas propuestas van más un poco en torno a cerrar debates que seguir abriéndolos y reformando cuestiones muy importantes como las que están vinculadas al sistema de cuidados, los sistemas de licencia aún en el Estado, las licencias por paternidad, por ejemplo. O sea, no llegan a poner el foco en estas cuestiones. Y principalmente una que aparece de la mano de la economía feminista y que amplía más allá de la cuestión de género es la longitud de las jornadas. O sea, el debate de la economía feminista, cuando se trabaja con la pobreza de tiempo, lleva también a una idea de la jornada reducida. Entonces ahí excede incluso la temática dentro de lo que son las mujeres porque va a una idea de redistribución de esas tareas hacia el común de la sociedad, que piense que en realidad es como que hay una fuerza de trabajo, que la idea, bueno, nosotros tomamos este gráfico que se hizo muy conocido de la idea de que hay una clase que es blanca, rubia, casualmente, que sostiene a un conjunto de trabajadores que en su mayoría hay menos rubios arriba, hay una cuestión ahí racial, digamos, en esto que sostiene a los otros, ¿no? Entonces, de alguna manera, nosotros pensamos, bueno, este sistema, por lo menos nosotros no lo estamos viendo así, lo vemos así, ¿sí? Y digo lo vemos porque la idea de la economía feminista es un poco como pararse de ese lugar, es como nosotros vemos este sistema, la forma en la que vamos a analizar los datos, la forma en la que vamos a compartir resultados. Entonces, hay
igual pusimos 2 hombres abajo, vieron que son en menor proporción, pero hay un hombre, creo que está haciendo un asado uno y el otro que está sacando la basura. O sea, tampoco son tareas sustanciales. Pero bueno, la idea es que hay todo un trabajo de la sociedad que sostiene una gran masa de trabajadores, que es la que termina sosteniendo un grupo minoritario, ¿no? Que son los dueños de esas empresas y que se benefician del trabajo de esa mujer o esa persona que hoy en día están siendo cada vez más hombres o identidades disidentes que sostienen la vida, ¿no? E incluso, supongamos que yo no tengo hijos, pero mi sistema previsional se sostiene en esa fuerza de trabajo, o sea que hay mujeres que en este momento están cuidando hijos que van a sostener un sistema previsional que me va a beneficiar a mí también. Y esa es la idea que nosotros no captamos de cómo se interrelaciona la economía feminista en una forma que atraviesa a la sociedad y a la vida en general, ¿no? Entonces aparece un elemento más que interesante, que nosotros la verdad que hemos usado muchísimo, que es la encuesta de uso de tiempo. La encuesta de uso de tiempo tiene varias modalidades, aparece para tratar de alguna manera de contabilizar y de cuantificar un montón de tareas que no son conscientes. Está pensada de ese lugar porque estadísticamente se piensa cuando se le pregunta a una persona automáticamente, o decir, bueno, ¿hiciste alguna tarea de cuidado? Y vos decís, no sé, lo cuidé a la tarde a mi hijo, por ejemplo, a mi hija. Y no te das cuenta que cuando te levantaste vos hiciste tu desayuno, hiciste el desayuno de él, lo levantaste primero, lo bañaste, lo vestiste, hiciste el desayuno, lo llevaste a la escuela, después te fuiste a tu trabajo. O sea, y principalmente una simultaneidad. Cuando empieza a jugar todo ese tiempo de trabajo no remunerado que generalmente hacen las mujeres, esta encuesta de uso de tiempo tratan de captarlo. Y están estudiadas incluso a veces con repreguntas, porque no hay una conciencia de ese trabajo no remunerado. Así que probablemente incluso esté subestimado los números que tenemos y para nada estén sobreestimados. Además, esto lo sostengo porque nosotros usamos modalidades del diario de actividades, que es un diario que registra un día, ¿sí? Después eso se distribuye un poco en el tiempo, se distribuye a través de los días, o sea, para tener una representatividad de lo que es una semana promedio, todo eso la muestra se organiza para tener una representatividad, pero uno responde acerca del día previo, ¿no? Otra modalidad, como es la que hace el INDEC en su encuesta, creo que lo hizo en el tercer trimestre de 2013 con la encuesta permanente de hogares, pregunta algunas tareas durante la semana y algunas, pero generalmente en promedio, ¿sí? Es un módulo muy pequeño en el que pregunta qué tipo de actividades uno realiza hacia dentro del hogar y también hacia afuera. Bien, la encuesta de uso de tiempo en Rosario se hizo durante 3 meses, justamente porque se hace en el mismo operativo de la encuesta permanente de hogares, que también se hace por trimestres. Se hizo con el diario de actividades, con una muestra muy grande de 1000 hogares, de una representatividad muy alta de los hogares de Rosario, que alcanzó a 2.300 personas mayores de 15 años, que son las que respondían acerca de los usos del tiempo. Si pensamos en el primer resultado que uno obtiene, ¿sí? Es un día promedio de un varón y una mujer. ¿Sí? Son bastante heteronormadas las encuestas de uso de tiempo, ese es otro desafío que también nosotros intentamos abordar con un proyecto de extensión, pero es complejo, los instrumentos en general estadísticos son heteronormados, siempre van muy atrás de los cambios familiares, de los cambios sociales, pero bueno, también somos conscientes de eso, ¿no? Porque incluso no podíamos estar captando los hogares no heterosexuales, cómo se da esa dinámica, pero bueno, estuvimos trabajando y estamos trabajando también en eso en el equipo. Pero fíjense, cuando miramos este día promedio, cómo aparece, ¿no? El trabajo para el mercado, fíjense que es promedio, o sea, incluye a la gente que no trabaja, aparte es de lunes a domingo, por lo cual es más la diferencia lo que tenemos que ver, no pensemos en 5 horas de trabajo para el mercado, sino un promedio de los que trabajan más o menos. Lo mismo con las mujeres, pero fíjense, tenemos 5 horas de trabajo para el mercado en el caso de los hombres y 2 horas 40 minutos en el caso de las mujeres, o sea, hay una diferencia muy grande. Y en relación a lo que es el trabajo doméstico y no pago hacia adentro del hogar, es prácticamente 4 veces más lo que dedican las mujeres, ¿sí? Entonces ahí aparece una idea de jornada totalmente distinta, ¿sí? Cuando pensamos en el trabajo para el mercado, solamente son los varones los que llegan a esta hora, pero si sumamos lo que tiene que ver con el trabajo no remunerado, vemos una jornada de las mujeres que es más extensa, ¿sí? Entonces,
bueno, otra cosa que pudimos hacer con esto, con este trabajo promedio, digamos que tiene que ver con el mercado, por un lado, y el no remunerado, pensamos un poquito en desagregarlo por edades como un proxy de la cuestión generacional. Y también no hay un gran cambio, si uno recorre estas series, un gran cambio en las generaciones más jóvenes, ¿no? Que uno, está bien, esta encuesta, esta misma es de 2010, sería interesante evaluar el cambio, de ahí que ahora el INDEC plantea una cierta regularidad en lo que es uso de tiempo y va a ser una encuesta de uso de tiempo el año que viene a nivel nacional. Y esto está totalmente asociado con la idea de la participación en el mercado. Fíjense que si nosotros miramos, de los que trabajan menos de 35 horas, el 70% son mujeres, está un poquito más equilibrada una jornada intermedio, y cuando se trabaja más de 45 horas, el 70% son hombres, ¿no? Entonces, esta cuestión de la reproducción de ese círculo de desigualdad, ¿no? Por otro lado, también podemos pensar el tiempo por distintos quintiles de ingresos, ¿no? Tenemos el ingreso, y también encontramos ahí, quizás, bueno, claro, el quinto quintil que tiene menos, ¿no? Pero que también se repite este patrón más allá de los quintiles de ingreso, y entonces siempre hay una cuestión de desigualdad que se sostiene más allá de las edades, ¿no? Y muchas veces del ingreso. Sí empeora con los ingresos más bajos. Y ahí aparece entonces la medida de pobreza de tiempo, ¿no? Es una medida que lo que trata, o sea, que cuyo insumo es la encuesta de uso de tiempo, porque la única forma es cuantificar con minutos. Y piensan que nosotros en realidad tenemos un día de 1.440 minutos en que lo vamos a distribuir en un trabajo para el mercado, en un trabajo no remunerado, en una producción doméstica no sustituible, porque más allá de que nosotros tengamos incluso una empleada, tenemos un tiempo para pagarle a esa empleada, digo empleada porque son el 99,9%, no porque yo piense que tengan que serlo. Tengo que tener una idea de distribuir las tareas o de comprar algunas cosas que necesita. O sea, siempre sucede que hay un tiempo de organización del mismo hogar, incluso entre los mismos miembros del hogar, que es insustituible. Yo no le puedo venir a alguien y decir, bueno, organizame la vida, tengo un manager y yo no hago nada. Eso no existe. O sea, hay un tiempo ahí mínimo que vamos a necesitar por el hogar. Y por supuesto, último, la vida misma, el ocio, ¿no? Entonces, que pensando esta ecuación, lo que podemos hacer es despejar un déficit de tiempo, es decir, nuestros 1.440 minutos, el trabajo remunerado efectivo, es decir, si yo tomo la encuesta y tomo mi línea, Lucía, cuánto trabaja, casi 9 horas por día, y el trabajo no remunerado, como para imponerlo de alguna manera para que aparezca esta diferencia, se piensa en los tiempos promedios de trabajo no remunerado de distintas configuraciones de hogares de Rosario. Lo que tiene interesante esto es que se crea en base a la misma muestra. Por ejemplo, yo, veo unipersonal no me sirve, supongamos que yo vivo con alguien más, entonces tomo todos los hogares que son una pareja y veo cuál es el tiempo de trabajo no remunerado total que necesita ese hogar, ¿sí? Entonces, finalmente lo que hago es conseguir los promedios de esa carga de trabajo no remunerado, y después sí me fijo efectivamente en los hogares qué proporción efectiva realizan de ese trabajo. Es decir, por ejemplo, en mi caso, capaz que yo hiciera, supongamos que el 50, que tengo una pareja muy construida, y entonces el 50 del 50. Entonces, alfa es efectivo, pero se hace sobre un trabajo no remunerado promedio, y lo mismo el tiempo restante, se calcula por un promedio. Es decir, el ocio o todo lo que está por fuera de estos dos trabajos se hace con, no el ocio, el tiempo mínimo es el ocio el que nos quedaría de aquel lado, ¿sí? El déficit de tiempo, si a mí me queda tiempo, tendría que estar en la D. C, este tiempo que es no sustituible, que se hace también en promedio de todas las personas, ¿sí? Ella incluía dormir, ¿vos te acordás? El C, sí, ¿no? Sí, incluye dormir, sí. Acá está. En los tiempos más grandes. Claro, exactamente. Porque además el déficit muchas veces redunda en eso, en no poder dormir la cantidad de horas. Menos. Claro. Exactamente. Bueno, acá entonces lo que tenemos es este TNR promedio para los hogares de Rosario en minutos, porque estamos trabajando con los 1.400 minutos. Entonces yo, por ejemplo, si tengo un hogar unipersonal, uso aproximadamente 180 minutos, un hogar nuclear un poco más, el monoparental 243, hogar extenso y otros. Idealmente, esta medida es mejor conseguirla con más cantidades de configuraciones de hogares, pero eso tiene que ver con el tamaño muestral. Por ejemplo, ahora un chico que se recibió hace poquito hizo un ejercicio a nivel Santa Fe
y estimó 12 tipos de hogares, que es lo que por ahí usaron en la ciudad de Buenos Aires. Entonces aparece, bueno, el concepto de pobreza de tiempo y de pobreza de ingreso. Y, ¿qué podemos ver acá? ¿Sí? Tenemos a las personas que ya son pobres por ingreso, ¿sí? Y además son pobres de tiempo, y los que no son pobres por ingreso y que pasan a ser pobres por tiempo, ¿sí? Entonces lo que aparece acá, que es lo más interesante, es que hay personas que son pobres por ingreso y además son pobres de tiempo, pero que aparece un gran porcentaje, que es ese 11,9, porque fíjense que el total está hecho sobre la tabla completa, ¿no? Se agrega un 1,7 que es pobre por ingreso y por tiempo, y casi un 12% que si contempláramos solamente la línea de pobreza como la forma de medición, no serían pobres por ingreso, pero sí lo serían por tiempo. Es decir, que de alguna manera llegan a un determinado ingreso, pero después lo hacen a través de renunciar a horas de dormir, jornadas extensísimas. Entonces ahí se puede hablar de una pobreza oculta de la que da cuenta entonces la pobreza de tiempo. Entonces la podemos evaluar por sexo, porque en ese momento es lo que se relegó, no se relegó el género, de ahí que hablemos de sexo. Y también podemos ver una cuestión vinculada al sexo, ¿no? Es decir, si nosotros pensamos en lo que son las mujeres, hay un 13% de mujeres pobres de tiempo frente a un 7% de varones, ¿sí? Entonces está bien claramente uno por debajo y por encima del 10 general de la pobreza de tiempo. Sería el comportamiento promedio. Y creo que está repetida. Bien, entonces, ¿qué pasó? Nosotros empezamos a pensar cómo podíamos hacer para evaluar cómo era la relación, ¿no? Entre distintas variables, la relación entre variables para tratar de explicar esta pobreza de tiempo. Entonces hay un modelo muy interesante, lo que modela parece un poco raro, lo que es una razón de odds, pero la razón de odds lo que termina explicando es como una manera de relacionar la chance de ser pobre de tiempo dada cierta configuración de variables explicativas, ¿no? Es como modelar una chance en función de variables explicativas. Entonces nosotros empezamos a ver qué pasaba con mujeres y varones con la chance de ser pobre de tiempo de acuerdo a distintos niveles. Entonces se estiman lo que son las razones de odds, 2,97 es la primera que se estima, bajo un modelo estadístico que tiene sus supuestos y que tiene que dar una cierta bondad de ajuste. 2,96, ¿qué significa? Que la chance de ser pobre de tiempo para el nivel secundario incompleto o menos, es como si nos quedáramos con un subgrupo de la población, es casi 3 veces mayor para las mujeres que para los varones. Es decir, que a un nivel determinado, es decir, el más bajo, digamos, arrancando desde sin instrucción y llegando hasta no completar el secundario, la chance para una mujer es 3 veces la de un hombre de ser pobre de tiempo. Si después uno se va a un secundario completo, universitario incompleto, ¿sí? un grupo intermedio que tiene que ver con otro nivel educativo, nos da 1,22. Entonces, la chance de ser pobre de tiempo para las mujeres es un 22% mayor que la de los hombres. Y lo interesante está acá. Cuando la mujer tiene un nivel educativo que es universitario completo, el hombre también, la chance de ser pobre de tiempo en este nivel universitario completo y más es 72% mayor para las mujeres respecto que los varones. Entonces, la idea y todos estos valores son significativos, es decir, son parámetros que son probados estadísticamente. ¿Qué queremos dar cuenta con esto? Que hay una idea también subyacente de que, bueno, es debido a que hay una cuestión que vinculada más a los recursos, ¿no? Entonces, esta misma tabla lo que hace es agregar un poco el modelo que vimos después, ¿no? Acá vemos que ser pobre de tiempo con secundario incompleto o menos es el 4% de las mujeres versus el 4% de los varones versus el 11% de las mujeres, después es 10 versus 13, después 9 versus 15. Entonces acá ponemos un poco a discusión esta cuestión. O sea, si nosotros, que me sacan de contexto y suena horrible, ¿no? Es en este contexto que planteo eso. ¿Es siempre más trabajo? O sea, una mayor jornada. ¿Es más educación la solución para tener una sociedad que sea más equitativa, con más justicia social? No sé, ahí estaría dando cuenta que una mujer que llega y después, ¿qué es lo que yo le planteaba? Cuando nosotros llegamos a esta cuestión, no existía en nuestro panorama la encuesta de uso de tiempo del sistema científico-tecnológico. Las casualidades de los devenires de la vida nos llevaron a que trabajemos en una consultoría que justamente quiso hacer la encuesta de uso de tiempo en todo el sistema científico-tecnológico de Santa Fe, que son las personas que
justamente más se capacitan, que viven capacitándose, ¿sí? Que suelen tener uno u otro posgrado, por lo cual empezamos a trabajar con un subgrupo. Decimos, bueno, ahora podemos profundizar este subgrupo para ver si estas desigualdades que aparecen y que da cuenta este modelo Logic, qué es lo que pasa ahora. Y bueno, hicimos una población objetivo que era de investigadores, buscamos toda una manera de clasificación, es decir, quienes tenían determinada categoría, esto incluye INTA, INTI, UTN, UNL, UNR y CONICET, tienen todo ahí el detalle, una muestra bastante grande, y pudimos trabajar, como a nosotros nos gusta, con el diario de actividades, ¿sí? Entonces trabajamos principalmente con 2 estratos, porque la idea es tener una estimación, uno necesita un volumen muestral, que digamos que la magnitud de esa muestra nos permite hablar de un dominio de estimación. Bueno, nuestros dominios fueron universidad e instituto. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo, por ejemplo, hacer una estimación para la UNR, sino para todos los que pertenecen a la universidad y para todos los que trabajan en institutos. Si yo hubiera querido trabajar con la universidad, tendría que haber calculado mi tamaño muestral en base al error dentro de los distintos subgrupos, es decir, UTN. Bueno, como sucede con muchas fuentes de datos que se quieren desagregar sin tener en cuenta el dominio de estimación original de esa fuente de datos. Este es el tamaño de la población y de la muestra. Llegamos a un total de 384 encuestados. El error estaba dentro de lo esperable. En este caso hay algunos gráficos un poquito así demográficos que dan cuenta de la distribución de edad, que es interesante porque aparece, fíjense que en lo masculino aparece como una bimodalidad que parece encerrar como 2 tipos de poblaciones, ¿no? Una población más joven y una población más vieja. Hay como un quiebra y hay una cuestión quizás generacional, un momento... estos son, de este lado me parece que debería estar esto, es CONICET y esta es la universidad, porque planteamos investigadores que tienen categoría 3, entonces, y acá tenemos principalmente, no, debería ser, bueno, tengo que chequearlo ahí cuál es cuál. ¿Vos, Guille, te acordás? No, papá. La población más joven es CONICET, es institutos. Estas institutos. Claro, porque tenés toda la parte de los becarios, digamos, claro, que los consideramos. Sí, enseguida pensé eso. Tenía que estar categorizado con un cargo semi o superior, con lo cual ya es una población un poco más envejecida, digamos. Claro. Entonces, lo primero que hicimos, en este caso, no queríamos meternos digamos, empezamos a ver lo que era la brecha del ingreso, ¿sí? Estamos hablando de ingreso porque contemplaba el ingreso en general, no solamente el salario que está nomenclado, porque muchas de las personas que, por ejemplo, trabajaban en docencia tenían otro tipo de profesión, y aparecía siempre que el ingreso de los varones era siempre un poquito superior, más en universidad que en institutos. Esto también, esta hipótesis es bastante interesante pensarla, porque lo que sucede con la universidad es el tema de la jornada, que muchas mujeres trabajan en la universidad porque pueden reducir a través de la carga que tienen, pueden reducir la jornada, y de ahí que es más compatible con estas exigencias que hablamos del trabajo no remunerado. En cambio, el instituto, o sea, la pertenencia a CONICET es generalmente un full, no tenés chance de tener otro tipo de jornada cuando estás en el INTA, en el INTI, o en CONICET no hay posibilidad de una reducción de jornada. Y calculamos este mismo día, ¿no? El día del que hablábamos antes. Se equipara un poquito la idea de trabajo, esto es en institutos, ¿no? Que vimos que en realidad como que el trabajo en los institutos está mucho más reglado y mucho más acercado a jornadas extensas, no hay mucha opción, no hay como un part-time dentro de esa lógica. Entonces nos aparecía una carga bastante alta de trabajo para el mercado de las mujeres, que bueno, eso también nos llama la atención, pero bueno, están en torno a las 7 horas en ambos. Un trabajo no doméstico para el hogar de 2 horas y 1 hora 40, y ya perdimos unos minutos, y el cuidado no pago de niños de 1 hora 20, 1 hora 05, ¿no? Aparecía ahí unas diferencias un poquito menos que lo que veíamos en la población en general, ¿no? Y por otro lado, en universidad aparecía más otra lógica, mucho más larga la jornada de los varones, una diferencia en el trabajo doméstico mucho más grande, 2 horas y media, y de casi el doble en el cuidado. Bien, entonces, bueno, acá termina, yo había puesto unas poesías en otro momento, un poco la idea era dar cuenta de estos datos que tienen una perspectiva tanto en su génesis como en su análisis y en su difusión también,
que dan cuenta de esta estructura de la que hablamos, de la disparidad que hay hacia dentro del hogar, y que, bueno, sirven para cuantificar y reclamar de alguna manera lo que tiene que ver con las licencias, los reemplazos, la idea de repensar cómo debería ser un sistema de cuidados. Nosotros hemos muchas veces trabajado o hablado con personas que son de Uruguay, que tienen toda una propuesta de un sistema de cuidados muy, muy avanzada, pero aún, por ejemplo, hemos escuchado, por ejemplo, que los hombres no quieren tomarse licencias por paternidad, entonces que instalar esa cuestión es muy compleja, que a veces las tienen que hacer obligatorias porque no se pueden encontrar con ese momento, entonces es difícil que sea compartida. Bueno, y estamos hablando de estos últimos años, ¿no? Entonces, bueno, principalmente lo que hace la economía feminista es poner el foco hacia dentro de una unidad que en la economía clásica se piensa como racional y que se ordena con una simple ecuación, y que justamente no es inocente porque es lo que garantiza la continuidad y la reproducción del sistema como existe hasta ahora. Así que bueno, esa es más o menos la presentación. No sé si quieren hacer comentarios, preguntas.